aguantar su tintico, su merced. Con Café Águila Roja. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Pero que sea Águila Roja. En Voz Populi, ¿qué se estará preguntando Aurorita? Muchas cosas, Jorge, con eso de la consulta del Pato ayer. ¿Quién ganó? Este muchacho Cepeda, el cantante. No es el cantante. No, Aurorita. Iván Cepeda, el candidato oficial del Pacto Histórico, ya con miras a las elecciones 2026. Sí, señor, con miras a esas elecciones, y lo decíamos más temprano, esa consulta presidencial y de Congreso convocada por el Pacto Histórico logró una participación superior a los 2.7 millones de personas, algo que no está pasando desapercibido en varios sectores y que consolida a Iván Cepeda como el candidato de la izquierda, pero también está reconfigurando todo ese tablero de la izquierda y las cuentas de cara a este año que queda y sobre todo cómo van a afianzar las campañas. Andrés, los saludo nuevamente. Valentina, así es, 2.7 millones de personas acudieron ayer a votar en esa consulta del Pacto Histórico. Hay que tener en cuenta que la votación general fueron 2.758.738 votos. De ¿Cuánto esos, de nuevo? 2.753.738 votos. De esos hay que tener en cuenta que hay 249.415 votos no marcados, es decir, el tarjetón estaba en blanco, y 139.412 votos nulos. Es decir, anularon el voto, le pegaron tachones, pusieron mensajes, etcétera. Por lo que hay unos votos efectivos de 2.364.911. Esa cifra no es nada despreciable, es una cifra muy positiva para el Pacto Histórico. Por supuesto, el ganador de la jornada, el senador Iván Cepeda, quien aseguró que en este primer mensaje como precandidato presidencial o ya como candidato oficial del Pacto Histórico hizo un llamado a la unidad, pero también dejó algo claro: no va a ir a debates con otros candidatos si los debates se van a centrar en insultos. Escuchemos. Porque no voy a ir a debates, lo digo de una vez claramente, a insultarnos con otros precandidatos, ni a amenazarnos, ni a denigrarnos. Les hago el reto de que hablemos sobre ideas, propuestas, conceptos de país y no sobre amenazas, insultos, calumnias contra personas y menos contra el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Por supuesto, el pacto celebra, pero en los sectores de centro o de oposición, algunos han desestimado las cifras, dicen que hay que tener en cuenta los resultados de la consulta del año 2022, la consulta de 2018, o incluso algunos dicen que hay que irse hasta la consulta del Partido Liberal de 2017 o de 2010 para poder hacer un equivalente. Cada quien decide a su gusto cómo ve los resultados, pero lo cierto es que para los sectores antipetristas estos resultados son un llamado de atención y hay quienes ya piden unión. El candidato y exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Para quienes queremos derrotar a la izquierda, lo urgente es unirnos. Yo ya di el primer paso, buscando a Juan Manuel Galán y a David Luna, y tenemos una primera alianza. Pero para que esa alianza sea una verdadera alternativa de poder, tiene que ampliarse, tiene que encontrar nuevos nombres. Por ejemplo, Sergio Fajardo, Juan Daniel Oviedo, el candidato de los exgobernadores en el proceso que ellos están adelantando. Todos tenemos que unirnos. Solo de esa manera vamos a derrotar a la izquierda. ¿Qué pasa con Daniel Quintero? Él supuestamente había renunciado, él dijo que no iba a participar más en esa consulta y que él se iba a guardar hasta el mes de marzo. Hay dudas jurídicas sobre si puede ser o no candidato. La ley es muy clara, su inscripción en la consulta del pacto fue un hecho, quedó avalada, renunció en tiempo extemporáneo después de la fecha límite, por lo que inicialmente estaría inhabilitado para ser candidato en marzo y en mayo porque ya participó en una consulta. Sin embargo, la última palabra la tendrá el Consejo Nacional Electoral, como lo afirma el registrador Hernán Penagos. Ese argumento ahí, señor, antes de ir al registrador, es: si usted participa en la consulta como pacto histórico,
que terminó participando, Correcto. no podría tener el aval de firmas. Es lo que toca esperar. Correcto. Que el Consejo Nacional Electoral decida. Correcto. Es Además decir, que él decir, dice, ¿quedaría sin juego? Quintero lo que dice es, a mí me cambiaron las reglas de juego, a mí me inscribieron Sí. para una consulta del pacto, pero esa consulta, como se cayó porque eran unas medidas cautelares, es una consulta de un partido. Sí. ¿Sí? O de 3 partidos. Sí. Y yo no hago parte de esos 3 partidos Ok. que hoy no se llaman pactos, son Polo Democrático, Unión Patriótica y Partido Comunista. Pero su inscripción quedó en firme. Ya. El Consejo Nacional Electoral dijo que la inscripción había quedado en firme porque los partidos habían hecho la inscripción y él tenía que tramitarlo a través de los partidos y los partidos tenían que hacerlo. Y no lo hicieron. Y no lo hicieron. Por eso es que el registrador dice, ¿sabe qué? Yo prefiero mandar la solicitud al Consejo Nacional Electoral. Escuchemos. Aquí, frente a esas solicitudes, debo decirles que no es competencia de la registraduría. La registraduría tramitará eso ante el Consejo Electoral y serán hechos los que definen si hay lugar o no a la autorización para la recolección de esas firmas. Cualquier solicitud que haga una ciudadana o ciudadano en Colombia, las autoridades deben responder. Y si nos llega una solicitud de cualquier persona en ese sentido o en cualquier otro, tendremos que responderle. Yo lo que he señalado es que al final es el Consejo Electoral el que debe o no autorizar si una persona puede postularse en año entrante, si puede registrar firmas. Que lo diga el Exacto. Consejo. Sí, pero ¿qué vías tendría ahí? Digamos, hay salidas, como irse para el Senado. Pero no quiere No, ser pero candidato no tiene eso. presidencial. Mire, yo le voy a decir que esto va a terminar en una pelea, dura. jurídica. Jurídica Es dura. decir, aquí van a empezar a pasar un montón de decisiones del Consejo Nacional Electoral, tutelas, fallos judiciales, es decir, ¿Eso? esto no ha terminado. Y así como esta consulta Esto no se se va dio así. por una decisión judicial, Sí. van a aparecer tutelas y van a aparecer decisiones judiciales de parte y parte. Incluso hoy, por ejemplo, Paloma Valencia acaba de denunciar la personería jurídica de Progresistas de María José Pizarro, tratando de evitarle el caminado a María José Pizarro de cara a la cabeza de lista del Senado del Pacto Histórico. Entonces, todo esto se enmarca en estos resultados. Un resultado que le cierro muy positivo y muy interesante, el de los influenciadores, el de los creadores de contenido, quienes terminaron en los primeros puestos o en el Senado, por ejemplo, el caso de Wally, o en las cámaras de representantes. Por ejemplo, en Bogotá, Lalis, Daniel Monroy. ¿Quiénes son Wallis y Lali Lorena? Son activistas que además se convirtieron en youtubers y de ahí pasaron a la política, Y ¿no? Además que influenciaron. tienen miles de seguidores. Exacto. ¿Y se dedican a qué? ¿Activistas y Digitales. ¿Pero qué? Hacen videos en ¿Contenidos de redes. qué? Contenidos de De ellos. redes, además de la oposición, de la Hacen contenido político, hacen contenido político. Hace más o menos unos 7, 8 años, por ejemplo, Lalis y ha estado en varias polémicas. Wally también iniciaron. Pero es en contenido, Twitter, no, por no ejemplo, contenido sí. de jueguitos, eso no. A favor del gobierno. Es contenido político, es contenido Opinión político, político. opinión, sátira, sátira política. También hacen videos de contenido de sátira política, por ejemplo, Wally. Y son muy Y cercanos. trabajan con el gobierno, además tienen contratos con el gobierno. Exacto, y muchos de ellos también realmente son personas muy cercanas que hoy le apostaron al Ok. pacto histórico y que tuvieron una altísima Tendría por qué ser, votación. digamos, es coherente. Sí. Es coherente A lo que se han dedican, hecho. sí, Es claro. coherente. Mi Y pregunta tienen es, muchos seguidores. Claro, no son Instagramers o influenciadores que hablan de cocina o hablan de... No, 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 Hablan en la calle, no, abiertamente de política. Y son Apoyando abiertamente al gobierno. petristas y son abiertamente coherentes activistas del pacto y histórico. son coherentes con lo que piensan, con lo que dicen y con lo que hacen, y tal vez ese mensaje de las redes sociales hoy trascendió y les permitió Andrés, tener votos para Para el explicarle a los oyentes y a los seguidores, se escogió a Iván Cepeda como candidato, pero también quedó claro cómo serían las listas de Senado y Cámara para el Correcto. pacto histórico. Y ahora viene la pelea de unos y otros por el puesto, pero ya está Digamos, más o menos la tendencia. votación Ya están que garantizados. se dio en cada corporación, en Senado, en Cámara y demás, permite organizar la lista. Como ellos quieren que sea lista cremallera, entonces voy a ponerle un ejemplo. Pongamos que encabece la doctora Corcho Sí. o la doctora Pizarro. El segundo sería Pedro Flores, que es el más votado. La tercera sería quien quede en ese caso, Corcho Pizarro, ¿sí? O si una decide no participar en el Senado, Sí. sería la primera mujer en votación, que en este caso, si mi memoria no me falla, es Patricia Caicedo, Ok. la hermana del gobernador, del exgobernador De Magdalena, de Correcto. Carlos Caicedo. Luego seguiría Wilson Arias, siguiente Laura Ahumada. Turnada en cremallera, sí. Turnada en cremallera, Laura Ahumada, la esposa del alcalde de Barranca Bermeja, que está suspendido por la Procuraduría, y siguiente Wally. Entonces ahí iría dándose el orden, porque no necesariamente
todo el resultado de la votación es el que hoy va a ser. ¿Wally sería puesto qué? Puesto 6 o 7 según el señor sale. Claro, porque Señor, ellos apuntan a que van a repetir la votación de Senado. Sí, digamos. Tendría que irles muy mal para que no salieran 10 o 12. Bueno, eso lo hablamos después otro día. Pero digamos, esos señores influenciadores que me llaman la atención, que son influenciadores de redes que apoyan, como dice Lorena, tienen contrato con el gobierno en cosas. Sí. Son Wally y la señora se llama ¿qué? Lali, pues es Laura Daniela Beltrán, pero si mi memoria no me falla el nombre, me corrigen después. Y tienen muchos, pero se conocen las redes como ¿cuántos seguidores tienen ellos? A ver, permítame, le digo un dato. Bueno, Wally tiene 569,000 pues tampoco es 569,000. No son X, son personas, son influenciadores. En Instagram. Sí, y en X también le va muy bien. ¿Sí? Es que yo creo que Wally lleva por lo menos 8 años haciendo activismo digital. Por lo menos 8 años, lo que yo me acuerdo. Por ejemplo, Lali Smile. Y Lali también que es el nombre en redes. Solo en Instagram tiene 133,000 seguidores. Pero esa es la nueva política, digo, claro, los pelados y todo eso siguen eso. Y están siguiendo esto. Y la gente está haciendo lo que nos decía Esteban. Entonces, dice Pedro Viveros, con razón, pues está el comercial de televisión ayer. Y la gente los que estaban viendo televisión lo vimos. Pero los pelados que están siguiendo en las redes, pues están viendo esto. Wally es abogado, lleva casi una década dedicándose al tema del contenido digital. Esto es X, lo que me pasaste es X. Claro, no les vamos a demeritar simplemente porque para nada, no hacen muchos contenido. de ellos tienen carreras profesionales, hacen un ejercicio y hacen un ejercicio interesante. Wally además se ganó un premio Simón Bolívar, si no estoy mal, en el 2019. Entonces, este es un ejercicio interesante porque por primera vez vamos a ver una gran irrupción de influenciadores en el Congreso. Lo vimos hace 4 años con JP Hernández. Con JP Hernández. Pero ahora los veremos con mayor presencia y con muy buenas posibilidades de que sean congresistas. Y mejor dicho, el que no tenga seguidores no existe. Es más, Andrés, ¿y así se mueve ahora la política? ¿Quiénes de las grandes expectativas se quemaron? Mire, le puedo dar unos nombres, es que, a ver, aquí hay que dejar algo claro. No necesariamente yo digo quemados, ¿sí? Sino que por la ubicación en la lista o en la votación va a ser muy difícil que salgan. Entonces, va a quedar muy apretado, por ejemplo, Isabel Zuleta, David Racero, Dagoberto Quiroga, quien fue superintendente de servicios públicos. Y que la señora Zuleta era la que quería quemar a Fajardo en las elecciones anteriores. Sí, señor. Y que siempre ha promovido la idea de la reelección del presidente Petro. Claro. Alirio Uribe, llama mucho la atención el caso de Alirio Uribe porque Alirio saltaba al Senado para ocupar la curul de Iván Cepeda, porque es de la misma línea de Iván Cepeda. Ahora, la ubicación en la lista digamos que les pone el camino más difícil, y hay que ver si logran llegar a superar los 20 que tienen hoy, por ejemplo. Rollazo político con esto de la consulta. Aurorita, aquí están don Álvaro y don Pedro. Gracias, don Jorge, doctor Carmona. ¿Quién gana, doctor Forero, y quién pierde con la consulta interna del pacto histórico? Está preguntando, a ver, don Álvaro y don Pedro, lo que está preguntando es muy bueno, Aurorita, porque hemos visto una mano de análisis. Para unos ganan, para otros pierden. Eso todo el mundo acomoda cuando no, que unos ganaron, otros perdieron, pero sí ha de ser un juicioso análisis y rápido, muy directo, para ver quién gana y quién pierde. Comencemos con los que ganan, don Álvaro y don Pedro. Don Álvaro, para usted, ¿quiénes son ganadores de ayer de la consulta? Ganadores indiscutibles de la consulta de ayer en Colombia. Eso está fácil. El ganador, obviamente, principal es Gustavo Petro, que forzó a que hubiera consulta, se la jugó duro, apostó durísimo, ha podido, si eso le sale mal, pues se le viene abajo buena parte del proyecto político. Yo creo que lo hizo porque Petro necesitaba calibrar a sus fuerzas, sobre todo a nivel legislativo, para saber cómo actuar, porque lo que a él más le importa es la fuerza legislativa, porque si pone presidente bien, pero si no pone, pues necesitas una fuerza para ser jefe de la oposición. Lo que le sirve a él como persona más que un presidente, pues los presidentes siempre desobedecen al anterior, al que los puso, es la fuerza parlamentaria, y quería ver si lo que tenía funcionaba o tenía que hacer acuerdos con otros partidos. Entonces, por eso arriesgó tanto, yo creo. El otro ganador es Iván Cepeda, que la gente decía que era un candidato débil, muy de izquierda, nadie se imaginaba que iba a poner todos esos votos. Y en general el petrismo duro, que le ganó la pelea
a Quintero, y que de cara a marzo, ahí hay un tema jurídico complejo, ustedes lo trataban ahora, si va a haber posibilidad de una consulta interpartidista con sectores más al centro, pero pues se fortaleció mucho el petrismo. A Roy Barreras, que no perdió, pero se le pone más complicado. Todo el mundo le va a decir que necesita más de 2 millones para poder ganarle a Cepeda, y pues 2 millones... 2 millones. Son 2 millones, entonces ese lado le fue bien, pero la pregunta es si eso fortalece a Cepeda. Lo fortaleció sin duda, sí, pero si eso dificulta las posibilidades de que el petrismo haga un acuerdo con sectores más amplios, pues queda la duda sobre Cepeda si es competitivo para pasar a segunda vuelta. Entonces, aunque la izquierda se consolidó, Cepeda quedó como un candidato fuerte, rey de ese sector, pues no se sabe si en las encuestas y de cara a segunda vuelta se le ve como fuerte. Tener la expectativa de que en marzo iba a crecer el petrismo les ayudaba mucho. Ahora, pues eso está en duda. Eso por los que ganaron. Espéreme un segundo. Entonces, Aurorita, apunté muy bien. Para Álvaro ganaron el presidente Petro, el candidato Cepeda, indiscutiblemente, que es el ganador de la consulta, y el petrismo frente a todo el tema de Daniel Quintero. Los ganadores de la jornada de ayer para don Pedro Viveros. Jorge, para mí hubo una ganadora que fue la doctora Carolina Corcho, ¿sabe? Ganadora, no, ella perdió. No, pero ella es la ganadora, a mí me parece, porque es una figura nueva. No se ha presentado nunca a una elección, Carolina Corcho. Y sacó casi 700,000 votos. Francia Márquez, cuando se presentó en la elección pasada, se sacó 700,000 votos. Entonces yo creo que una persona que... figura fuerte, dice usted. Pero Jorge, es que es una... En política no solamente es el primero, también los que vienen detrás empujando. Oye, entonces, los realities también, el reality español que ganó, que volvió a ser un famoso segundo... Eso pasa mucho. Sí, pasa en los realities se le pasa. El segundo y el tercero son cerraron el show. Jesse Uribe le pasó también en otro nivel. Lo ganó, pero... Hombre, aquí solamente le paraban bola a Claudia López. La Corcho tiene su... Le quiero decir, mire, esa señora... Para usted es ganadora. Esa señora, lo único que ha sido en la vida es ministra de Salud. Y luego se dedicó a hacer política con un solo discurso, que era la reforma a la salud según el concepto del petrismo. Sumándole que Carolina Corcho fue una activista de los sectores médicos antes de ser ministra. Ella, si mi memoria no falla, ella es psiquiatra y ella viene de toda esa línea de las peleas de la ley de puntualidad y demás. De la pandemia, acuérdese que fue una persona muy importante. Una gran activista quien termina siendo ministra de Salud. La Corcho ganadora, ¿quién más? No, pero déjeme decirle por qué la Corcho además, porque a los que no nos gusta la reforma que plantea el presidente Petro, pues tenemos una visión, pero aquí se ve reflejado que hay casi 700,000 personas que están apoyando eso, que sí hagan la reforma. Claro. Entonces, a mí me parece que la doctora Carolina Corcho no solamente gana en la consulta porque es su primera elección, es que sacó lo mismo que la señora, la vicepresidenta. Lo que sacó Francia Márquez. Pero además, ¿qué pasó, tenía... Bueno, y fui vicepresidenta de este país, eso. Porque por mí votaron 12 millones de colombianos, gústele a quien le guste. Pero además, Jorge, se queda con un tema que es la reforma a la salud y ya armó un alboroto allá adentro porque no se sabe si la tiene que dejar cabeza de lista. Entonces, si a mí me pregunta quién es una ganadora, la señora Carolina Corcho. ¿Quién más ganó? No, yo me quedo ahí. Para usted, ganó Corcho. Carolina Corcho. Ahora vamos con... ¿Qué pierde? Está muy concreto usted. Siempre. Solo una ganadora. Al punto. Concreto. Pero ni uno más. Ni uno más, digamos. ¿No quiere una opción? No quiere, digamos. Estoy tranquilo. Don Álvaro, perdedores de la jornada de ayer. Pues sin duda Daniel Quintero, que se le complicó mucho el caminado, lo pusieron a contarse pero sin ser candidato. Él terminó saliendo, no se sabe si porque las encuestas le decían que no le iba a ir bien o porque quiere ser candidato en marzo, pero pues eso jurídicamente ahorita lo decían ustedes. Yo creo que él va a intentar jurídicamente tumbarlo y debería poder, pero pues los jueces que van a decidir no creo que les sean muy amigables. Entonces la tiene muy difícil y toda esa bulla se redujo porque el petrismo puro quedó bien parado. Y los otros que perdieron son los detractores que llevaban semanas diciendo
cosas que no iban a sacar ni 1 millón de votos. Imagínense la cantidad de gente que dijo que ni 1 millón de votos, lo poco acertados que estaban. Esos que decían que Quintero era el candidato de Petro, que arrasaba porque tenía las maquinarias, que iban a infiltrarse y iban a apoyarlo, carreta. Esos que decían que Cepeda era muy mal candidato, pues no, por ahora le fue bien. Los que decían que al pacto le había ido mal en las elecciones juveniles y entonces eso mostraba que estaban muy débiles. A mí me dijeron hasta que con encuestas que no llegaban a 1 millón, tampoco. Y que el gobierno está muy desprestigiado y no puede repetir los números del 2022, tampoco. Ese es el principal error. Está muy desprestigiado entre los antipetristas. Ajá. Pero esos antipetristas tampoco no estaba prestigiado entre los antipetristas en el 2022. Entonces, dentro de su sector, lo que muestra esto es que Petro no está haciendo lo que está haciendo por tonto, sino porque a ese sector le funciona. Le va, según estas cifras de ayer, en principio, porque pues nada es seguro en política, tiene con qué poner la primera o segunda fuerza más grande del Congreso. Entonces le está funcionando esa estrategia para lo que él busca. Y los que decían que no, porque piensan con mentalidad antipetrista, solo hablan con antipetristas. Y por eso yo les hago la pregunta. En el 2022, meses antes de que ganara Petro, ¿usted tenía amigos que hablaran bien de Petro? Tampoco. Hablaban peces de Petro también. El antipetrismo ha sido muy grande siempre y aún así Petro pudo ganar porque la política es compleja. Daniel Quintero y los detractores, es decir, muchos que están en la oposición los da como perdedores don Álvaro Forero. Y ahorita vamos a ver a quiénes da como perdedores el doctor, Pedro Viveros. Pero una pregunta, ¿y por qué tienen que ir en tractores? No, detractores. Detractores. Es decir, que no son de la misma línea, son críticos para que lo sepamos. Perdedores, don Pedro Viveros, de la jornada de ayer. Jorge, mire, yo creo que la gente va a votar y yo no sé qué pasó en esta consulta, pero hubo muchos votos nulos y muchos votos sin marcar. Es que se acercaron a 400,000 votos nulos y sin marcar. Y a mí me parece que aquí hubo algo muy curioso. Yo creo que participaron en esta consulta partidos diferentes al pacto histórico que ayudaron a muchas personas para que se posicionaran, sobre todo en las listas en Cámara y Senado, pero no les interesaba votar por la consulta de los candidatos presidenciales. Hay muchos tarjetones no marcados y nulos que me lleva a mí a pensar que, claro, como los otros partidos no tenían consultas, podían perfectamente participar ayudando a algunas personas en sus regiones, algo que es legítimo, no es ilegal, es perfectamente legítimo, porque no estaban otros partidos en contienda, pero al final no iban a acompañar a ninguno de los candidatos, y por eso cuando Andrés Carmona dice que hay 400,000 votos en este sentido, a mí me parece que ahí hay que hacer mucha pedagogía para que las personas también voten, es decir, los que son del partido, pero si van a votar, que voten completo, porque se quedan muchos votos por fuera y uno termina pensando que no son 2.700.000, sino 2.300.000. Y lo segundo, lo que está pasando con la parte legal de esta consulta. ¿Es cuál? La cantidad de votos nulos y la cantidad de votos no marcados, que me parece que no es... Se desperdiciaron, que son perdedores. Se desperdician, y creo que eso es un error, porque esos votos deberían haber estado dentro, sobre todo los candidatos que ganaron o que quedaron. ¿Y el otro perdedor? Y el otro perdedor es, hombre, la parte legal de la consulta. Porque yo creo que eso va a generar unos grandes problemas a futuro con esta y con otras. Si no se reglamenta bien esa consulta, esas demandas del señor Daniel Quintero, usted no se imagina lo que puede pasar ahí si no se reglamenta bien. Claro. Podemos terminar en muchos problemas, muchos rollos, como decía Carmona, esta consulta que se votó o con las que vienen, Jorge Alfredo. Esos son los dos para mí perdedores. Entonces, la ganadora es Corcho y los dos perdedores, unos votos nulos y la cosa. Y ya. Y la parte legal. ¿Quiere decir algo más? No, señor. ¿Algún ganador más, algún perdedor más? No, señor. ¿Se queda ahí? ¿Planta?
Sí, claro. 14 y medio. Perfecto. Uy. Última palabra. Pero usted está ahí cañando ahí como cuando saca un 4 y es 14 y medio. Dando mi respuesta yo. No, mira. ¿Quiere llamada de ayuda? Sí, por favor. Diga, Carmona, porque tengo al presidente Petro. Pero sabe que solo es algo un tema que en serio se tiene que regular, y es el tema. Ayer el registrador dejó que después de las 4 de la tarde la gente siguiera votando. Dijo que era porque era una consulta interna. Eso no está tan claro. Eso va para problemas, eso va para discusiones. Y súmele otro tema. Si la personería jurídica del pacto histórico no está resuelta de aquí al 8 de diciembre, ¿cómo van a validar? A mí dígame, señor Carmona, para una lista Senado? Si yo en las elecciones del Congreso, en Corferias, o en la primera vuelta, me empiezo a presionar como en un peaje en Chile que uno pita y lo dejan pasar, entonces alarguemos las elecciones en todo lado. A mí me pareció peligrosísimo eso. Peligrosísimo, con la justificación que tenga. Pero en Colombia las jornadas se acaban a las 4 en punto. Mira, hay que confiar plenamente en la capacidad de la Registraduría Nacional, porque ha hecho un trabajo excelente e impecable. Muy bien. Pero siempre hay que pedir que haya total transparencia y que no nos hagan, porque eso puede en algún momento pelear para cambiar reglas de juego en momentos que no. Andrés, acuérdese la frase de cliché. Las elecciones son reglas ciertas para resultados inciertos. Correcto. Oiga, Álvaro, ¿está ahí? No, cliché, no. Sí, señor. Una pregunta, pero rápida para los dos. Iván Cepeda, hoy, viéndolo ustedes con 1.300.000 votos de los 2.700.000 que obtuvo la consulta, ¿Iván Cepeda puede llegar a ser el candidato de la izquierda después de la gran consulta después de marzo? ¿Sí o no? ¿Puede ser, Pedro? Pues mire, él tiene un discurso muy de izquierda, digamos. Bueno, que va a tener que enfrentar a Roy. Claro, entonces yo lo que no sé es de dónde va a tener él la posibilidad de crecer el nicho que ya tiene. Sí. Por supuesto hay que esperar quienes participan de esa consulta, porque tampoco es cierto que lleguen unos candidatos, digamos. Entonces usted lo pone en duda, de pronto no le alcanza. Creería con esos que va a ser difícil, pero en política nada es imposible. Don Álvaro, pero que crezca me parece difícil tarea. ¿Puede llegar a ser Iván Cepeda el gran candidato de la izquierda? A Cepeda para ser el candidato de ese sector es muy difícil. Ya está bastante arriba. Pero Cepeda tiene una paradoja. Por un lado, tiene una imagen de requete duro, de requete izquierda. Los sectores de derecha lo abominan. Y a la vez es tal vez de los más serenos y amigos del diálogo y la negociación de la izquierda. Por eso le gustan los procesos de paz. Sí. Entonces no sabemos cuál de los dos va a salir en esta campaña. Si el izquierdista duro que ven algunos, o el hombre conciliador y que no quiere pelear los debates y todo, bueno. Acuerdos nacionales. Y que es conciliador y que no es tan dogmático como algunos lo acusan. Si muestra esa manera de ser más moderada, de pronto logra moverse un poco hacia el centro. Pero pues es que el juego de la derecha va a ser provocarlo para que se convierta pues en el coco que los alimente a ellos. Entonces vamos a ver cómo maneja la campaña. 2.700.000 personas votaron en la consulta del Pacto Histórico. 1.300.000 votos obtuvo Iván Cepeda, señor Carmona, y es el candidato. Le voy a decir 1.540.000. 1.540.000 votos obtuvo el senador Iván Cepeda como candidato del Pacto Histórico o precandidato a la presidencia de la República. Esa es la realidad, son los números, es la registraduría, es la democracia y estamos en ese juego, señor. Se dice son datos y hay que darlos.